En una noche lluviosa, un joven vendedor de dulces escucha por casualidad un plan para tomar el control de una gigante tecnológica. Ignorado por el fundador de la empresa, revela una grabación secreta que confirma la conspiración. Ese gesto silencioso desencadena un giro que cambia el destino de todos los involucrados. La lluvia castigaba el paseo de la Castellana aquel lunes de julio. El invierno madrileño mostraba su cara más implacable, con vientos helados que cortaban la piel y una llovizna fina que calaba hasta los huesos. Aún así, Mateo Herrero, un joven de 15 años, delgado y de ojos atentos, permanecía firme en la entrada del imponente edificio Cristal, protegiendo su pequeña caja de trufas de chocolate con una cubierta de plástico improvisada. Trufas de chocolate gourmet, 2 por 10, 3 por 15, anunciaba con voz firme, intentando atraer la atención de los ejecutivos que entraban y salían apresurados del edificio, muchos sin siquiera notarlo. Mateo no era como los otros chicos de su edad. Mientras la mayoría estudiaba y se preocupaba por juegos y redes sociales, él se enfrentaba a las calles de Madrid desde los 12 años, cuando su madre enfermó y las facturas comenzaron a acumularse. Su padre, camionero, se había marchado a un viaje por el país y nunca más regresó. El pequeño piso en las afueras de Usera quedó atrás cuando el alquiler se retrasó demasiado. Ahora, él y doña Irina Petrova, una anciana rusa de 72 años que lo había acogido como a un nieto, compartían una modesta habitación en un albergue para personas en situación vulnerable en Vallecas. Doña Irina había llegado a España hacía 15 años, huyendo de problemas políticos en su país. Era una profesora jubilada con un español cargado de acento, pero con un corazón generoso que rápidamente se encariñó con el niño de mirada despierta. «Recuerda siempre, Lukachka», decía ella usando el diminutivo ruso para su nombre, «oídos que escuchan ven mejor que ojos distraídos». Fue ella quien le enseñó a Mateo algunas nociones de ruso durante las noches en el albergue, cuando no conseguían dormir por el ruido o el frío. El chico tenía facilidad para los idiomas y memorizaba rápidamente frases y expresiones, lo que encantaba a la anciana. «Tienes buena cabeza, niño, muy buena». Aquella noche específica, mientras la lluvia se intensificaba y los últimos ejecutivos abandonaban el edificio, Mateo se preparaba para guardar su caja de dulces cuando notó a 3 hombres resguardados bajo la marquesina lateral del edificio. A diferencia de los otros, no vestían trajes impecables, sino ropa casual y elegante. Hablaban en voz baja y para su sorpresa en ruso. Instintivamente, Mateo retrocedió hacia las sombras, ajustando su posición para poder oír mejor. Su corazón se disparó cuando comenzó a entender fragmentos de la conversación. «El contrato ya está con el departamento jurídico», decía el más alto de los 3, un hombre calvo de barba bien recortada. «Nadie se dará cuenta de las cláusulas en la sección 17. Están escondidas entre términos técnicos». «¿Estás seguro de que Valdés no se dará cuenta?», preguntó el segundo hombre, más joven y nervioso, tamborileando los dedos en la carpeta que llevaba. «Ese tullido está más preocupado por su salud que por los detalles contractuales», respondió el tercero, un hombre corpulento de cabello canoso. «En 6 meses Valdés Tech será nuestra. El Consejo aprobará nuestra propuesta mañana y para cuando se den cuenta de lo que ha pasado, ya será demasiado tarde». Mateo tragó saliva. Incluso con su conocimiento limitado de ruso, comprendió que aquellos hombres tramaban algo contra alguien llamado Valdés. Recordó al instante los titulares recientes sobre Eduardo Valdés, el fundador de Valdés Tech, una de las mayores empresas de tecnología de España. El empresario había sido destacado en la revista Forbes y era conocido por su genialidad en el desarrollo de software de inteligencia artificial. «Necesitamos asegurarnos de que firme personalmente», continuó el hombre calvo. «Si pasa por el departamento jurídico interno, podrían identificar las lagunas». «Tranquilos», respondió el mayor. «Ya he sobornado a 2 abogados externos. Están de nuestro lado y presionarán para que la firma sea inmediata, alegando urgencia».
Mateo sintió que le temblaban las piernas. Lo que acababa de oír era claramente un plan para engañar al empresario y apoderarse de su empresa. Con cuidado, sacó el móvil viejo del bolsillo, un regalo de doña Irina, que había insistido en que necesitaba estar conectado, y con manos temblorosas activó la grabadora de voz. Era una locura, pensó. ¿Quién creería a un chaval de la calle? Los hombres continuaron conversando durante otros 10 minutos, discutiendo detalles de cláusulas contractuales y cómo agilizarían el proceso para tomar el control de la empresa. Cuando finalmente se despidieron y se dirigieron al aparcamiento, Mateo estaba empapado, temblando de frío y con el corazón a 1000 por hora. Regresó al albergue esa noche con menos dinero de lo habitual, pero con algo potencialmente más valioso: la grabación. Al llegar, encontró a doña Irina preocupada por su tardanza. «Lukashka, pensé que algo malo te había pasado. Estás empapado». «Doña Irina», dijo él con los ojos muy abiertos, «necesito su ayuda. Oí a unos hombres hablando en ruso. Están planeando robar una empresa». La anciana lo observó con atención mientras él relataba lo que había escuchado. Tras oír la grabación, su semblante se endureció. «Esto es muy serio, niño. Esos hombres están hablando de cláusulas ocultas en un contrato. Quieren quitarle la empresa a alguien llamado Valdés». «Es Eduardo Valdés, de Valdés Tech, ese empresario famoso que sale en los periódicos», explicó Mateo, mostrando en el móvil una foto del hombre. Alto, de porte elegante, siempre apoyado en un bastón personalizado. «Tenemos que avisar a ese hombre», declaró doña Irina con firmeza. «Lo que están planeando es una traición. En mi tierra a eso lo llamamos Zmeïnji Ukus, la mordida de la serpiente, cuando viene de quien confías». «¿Pero cómo? ¿Quién nos va a creer?», cuestionó Mateo, pasándose la mano por el pelo mojado. «Mañana irás allí», respondió la anciana con determinación. «Yo traduciré toda la conversación y la escribiré en un papel. Tú llevas la grabación e intentas hablar con ese hombre». Aquella noche, Mateo apenas pudo dormir. Mientras otros chicos de su edad soñaban con partidos de fútbol o videojuegos, él estaba a punto de entrar en el rascacielos más imponente del Paseo de la Castellana para intentar salvar un imperio tecnológico. La ironía no se le escapaba. Él, que nunca había tenido un ordenador propio, ahora sostenía en sus manos el destino de una de las mayores empresas de tecnología del país. De madrugada, mientras doña Irina dormía, Mateo escuchó la grabación repetidas veces, intentando memorizar cada palabra en ruso y su significado. Sabía que su oportunidad de ser escuchado era mínima, pero algo dentro de él lo impulsaba a intentarlo. Quizás era el deseo de marcar la diferencia, o simplemente la esperanza de que, si ayudaba a Eduardo Valdés, su propia vida podría cambiar. Lo que no imaginaba era cuánto transformaría su decisión, no solo su futuro, sino el destino de muchas otras personas. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo continuando. En el ático del edificio sede de Valdés Tech, Eduardo Valdés observaba Madrid a través de las inmensas cristaleras. A sus 47 años, el empresario había construido un imperio tecnológico que había comenzado en un garaje en Chamberí y ahora ocupaba 3 plantas de uno de los edificios más imponentes del Paseo de la Castellana. La vista panorámica de la ciudad era impresionante, especialmente aquella mañana en que el cielo, tras la tormenta de la noche anterior, exhibía un azul casi irreal. Valdés ajustó el peso de su cuerpo sobre el elegante bastón de plata, un objeto que a lo largo de los últimos 2 años se había convertido no solo en un apoyo, sino en parte de su identidad. Diagnosticado con esclerosis múltiple a los 45 años, en la cúspide del éxito de su empresa, había transformado su limitación física en un símbolo de resiliencia. El bastón, personalizado con un pequeño cristal azul en la empuñadura, el color de la empresa, era ahora su seña de identidad, tanto como su mirada penetrante y la barba siempre perfectamente recortada. «Eduardo, la reunión del consejo está programada para las 14:00.
Todos han confirmado su asistencia, anunció Carolina Martín, directora de operaciones y su persona de mayor confianza, al entrar en la sala. Alta, de piel oscura y pelo corto y rizado, Carolina era conocida por su competencia y lealtad inquebrantables. ¿Incluidos nuestros amigos rusos?, preguntó Eduardo, girándose con un movimiento calculado, adaptándose a la rigidez creciente en su pierna izquierda. Sí, el trío al completo. Víctor Braganza, Enrique Morales y Andrés Buarque han confirmado. Parecen ansiosos por la firma del nuevo acuerdo de expansión. Eduardo asintió pensativo. Aquellos 3 miembros del Consejo se habían acercado en los últimos meses, siempre alineados en votaciones estratégicas, siempre sugiriendo cambios que, sutilmente, disminuían su poder de decisión. No era paranoia. Como empresario, Eduardo había desarrollado un sexto sentido para detectar amenazas, y algo en ese grupo no le parecía de fiar. «Hay algo en su comportamiento que me incomoda, Carol», confesó, usando el apodo que solo permitía a unos pocos. «Es como si estuvieran jugando al ajedrez mientras todos los demás jugamos a las damas. Casualmente, he recibido el contrato de expansión esta mañana. Están presionando para una firma rápida, alegando plazos con inversores extranjeros», comentó Carolina, extendiéndole una carpeta. «¿Quieres que el departamento jurídico lo analice con más cuidado?» «No hay tiempo», respondió Eduardo, hojeando el extenso documento. «Argumentarán que cualquier retraso podría comprometer las inversiones. Ya sabes cómo se pone el Consejo cuando mencionamos pérdida de capital». El diálogo fue interrumpido por un golpe vacilante en la puerta. Ambos se giraron, sorprendidos por la interrupción. Aquella planta era de acceso restringido y las reuniones siempre se programaban con antelación. «Adelante», ordenó Eduardo. La puerta se abrió lentamente, revelando a Marina, su secretaria, visiblemente avergonzada. «Señor Valdés, disculpe la interrupción. Hay un chico en recepción insistiendo en hablar con usted. Dice que es urgente, algo sobre un complot contra la empresa». Eduardo y Carolina intercambiaron miradas intrigadas. «¿Un chico? ¿Qué clase de chico?», inquirió el empresario. «Un adolescente, señor. Al parecer vende dulces en los alrededores del edificio. Normalmente no lo permitiríamos, pero está muy agitado. Ha mencionado algo sobre una grabación en ruso y conspiradores. La seguridad ya estaba a punto de sacarlo cuando decidí consultarle, considerando la especificidad de la acusación». Eduardo frunció el ceño. Madrid estaba lleno de estafadores y oportunistas, y su posición atraía todo tipo de acercamientos inusuales. Aún así, la mención al idioma ruso le intrigó. Pocos sabían que 3 de sus consejeros eran descendientes de inmigrantes rusos y ocasionalmente se comunicaban en ese idioma durante conversaciones informales. «Probablemente sea una broma, o alguien buscando dinero», comentó Carolina. Eduardo consideró la situación por unos segundos, apoyándose más firmemente en el bastón. «Hazlo subir», decidió finalmente. «Si es una estafa, quiero ver la creatividad del chaval. Si no, lo es». Dejó la frase en el aire, encogiéndose ligeramente de hombros. Minutos después, un Mateo visiblemente nervioso era conducido a la sala. El contraste no podría ser mayor. El adolescente delgado, con ropa sencilla y una pequeña caja de trufas de chocolate, de pie en el centro del lujoso despacho, con suelo de mármol y obras de arte contemporáneo en las paredes. «Entonces, joven, he oído que tienes información urgente sobre mi empresa», comenzó Eduardo, sentándose en su sillón ergonómico, con el bastón cuidadosamente colocado a su lado. Mateo tragó saliva, intimidado por la imponencia del lugar y por la presencia del empresario que solo conocía por las fotos de los periódicos. En persona, Eduardo Valdés irradiaba autoridad, incluso sentado. «Señor Valdés, yo vendo trufas aquí cerca y anoche, cuando llovía mucho, oí a 3 hombres conversando en ruso en el lateral del edificio», comenzó con la voz temblorosa. «Hablaban de un contrato con cláusulas ocultas para quitarle el control de su empresa en 6 meses.
Eduardo enarcó una ceja, manteniendo una expresión neutra, mientras Carolina, de pie a su lado, se cruzaba de brazos en señal de escepticismo. ¿Y cómo ibas a entender tú una conversación en 1901? ¿Ruso, muchacho?, cuestionó el empresario. Aprendí con doña Irina, una señora rusa que vive conmigo en el albergue de Vallecas. Me ha estado enseñando durante casi 3 años, explicó Mateo, ganando más confianza al hablar de la anciana. No lo entendí todo, pero entendí lo suficiente para saber que quieren engañarle. Y grabé la conversación. Con manos ligeramente temblorosas, Mateo sacó de su bolsillo un móvil antiguo, accedió a la aplicación de grabación y extendió el dispositivo. Está todo aquí. Mencionaron cláusulas en la sección 17 y lo llamaron a usted de... vaciló. ¿De tullido?, completó Eduardo con una sonrisa amarga. No sería la primera vez. Continúa. Sí, eso, confirmó Mateo avergonzado. Dijeron que usted está demasiado preocupado por su salud para notar los detalles del contrato, y hablaron de sobornar a abogados externos para presionar una firma rápida. Carolina y Eduardo intercambiaron miradas significativas. El chico había mencionado detalles demasiado específicos para ser solo una estafa improvisada. La directora cogió el teléfono e hizo un gesto silencioso, pidiendo permiso para escuchar la grabación. «Muchacho, seré directo», declaró Eduardo, fijando sus ojos en los de Mateo. «¿Eres consciente de lo que estás alegando? Estás acusando a miembros del Consejo de una empresa de tecnología valorada en miles de millones de euros de conspiración y fraude». «Sé que parece una locura», respondió Mateo, sosteniendo la mirada. «Y sé que nadie creería a un chico que vende trufas, pero mi abuela, quiero decir, doña Irina, siempre me enseñó que la verdad es más importante que el mensajero». Algo en la sinceridad del chico conmovió a Eduardo. En sus años de experiencia con la gente, había desarrollado una capacidad casi instintiva para identificar a los mentirosos. Aquel chico podría estar equivocado o confundido, pero no parecía estar mintiendo. Carolina, que escuchaba atentamente la grabación, palideció de repente. Siendo nieta de ucranianos, entendía lo suficiente del idioma para reconocer palabras clave. «Eduardo», interrumpió con urgencia en la voz, «tienes que oír esto. Está diciendo la verdad. Puedo identificar menciones a cláusulas ocultas, plazos de 6 meses y...» bajó la voz. El nombre de Víctor Braganza se menciona claramente como líder del plan. El semblante de Eduardo se endureció. Víctor Braganza era el miembro más antiguo del Consejo, alguien a quien consideraba casi un mentor en los primeros años de la empresa. La sensación de traición fue inmediata e intensa. «Déjame oír», solicitó, extendiendo la mano hacia el móvil. Mientras la grabación avanzaba, el rostro del empresario se transformaba gradualmente. La expresión escéptica dio paso al shock, luego a la ira controlada y finalmente a una resolución fría y calculadora que a Mateo le pareció más aterradora que cualquier demostración de furia. «Carol, cancela mi participación en la reunión del consejo. Di que he tenido una recaída y he necesitado ir al médico con urgencia. Mientras tanto, convoca a nuestros abogados de confianza y pide un análisis minucioso de este contrato, especialmente la sección 17. Quiero un informe completo en 2 horas». La directora asintió y salió rápidamente de la sala, dejando a Eduardo a solas con el adolescente, que permanecía de pie, incómodo. «Siéntate, por favor», indicó el empresario, señalando la silla frente a él. «¿Cómo te llamas?» «Mateo Herrero, señor». «Bien, Mateo Herrero, parece que acabas de salvar a mi empresa de una estafa milmillonaria», declaró Eduardo con una sonrisa contenida. «Y eso merece más que un simple agradecimiento». Mateo parpadeó, confundido. No esperaba que le creyeran tan rápidamente, y mucho menos que lo valoraran de esa forma. «Solo hice lo que creí correcto, señor. La mayoría de la gente no haría ni eso», respondió Eduardo, observándolo con renovado interés. «Ahora háblame más sobre esa doña Irina y sobre cómo aprendiste ruso vendiendo trufas en las calles de Madrid». Y así,
Mientras la tormenta se gestaba en los bastidores de Valdez Tech, Mateo comenzó a contarle su historia al hombre que, sin que él lo supiera todavía, transformaría completamente su destino. La tarde en Valdez Tech se convirtió en un torbellino de actividades. Mientras Mateo permanecía en el despacho de Eduardo, observando fascinado el movimiento de abogados y ejecutivos que entraban y salían con documentos y expresiones tensas, Carolina coordinaba una verdadera operación de investigación entre bastidores. «Necesito llamar a doña Irina», recordó Mateo de repente. «Debe de estar preocupada. Solo le dije que vendría a intentar hablar con usted, pero ya ha pasado la hora de comer». Eduardo, que analizaba documentos en su tableta, levantó la vista. «Usa mi teléfono», ofreció señalando el aparato sobre la mesa, «e invítala a venir. Me gustaría agradecer personalmente a la persona que le enseñó ruso a mi improbable Salvador». Mateo marcó el número del albergue, avergonzado por la generosidad inesperada. Tras explicar brevemente la situación a doña Irina y tranquilizarla, asegurándole que no estaba en problemas, le transmitió la invitación del empresario. «Dice que viene», informó, colgando el teléfono con un cuidado casi reverencial. «Pero tardará un poco. El autobús desde Vallecas hasta aquí tarda casi 1 hora a esta hora». «Enviaré un coche a buscarla», decidió Eduardo de inmediato, enviando un mensaje a su secretaria con la dirección que Mateo le proporcionó. Mientras esperaban, el empresario insistió en que el joven le contara más sobre su vida. Con una vacilación inicial que pronto se convirtió en un relato fluido, Mateo narró su trayectoria, la enfermedad de su madre, el abandono de su padre, las dificultades económicas y cómo conoció a doña Irina en el albergue. «Ella no tenía a nadie, yo no tenía a nadie. Acabamos siendo familia», explicó con sencillez. «Fue ella quien me animó a vender trufas en lugar de pedir dinero. Decía que el trabajo honesto forja el carácter y que la educación y los idiomas abren puertas». Eduardo escuchaba atentamente, impresionado por la madurez del adolescente. Antes de que pudiera comentar algo, Carolina irrumpió en la sala, sosteniendo una carpeta y con el semblante grave. «Lo hemos encontrado», anunció colocando los documentos sobre la mesa. «Sección 17, subsección C, párrafos 5 a 9. Está todo ahí camuflado entre términos técnicos sobre transferencia de propiedad intelectual. Básicamente, el contrato transfiere gradualmente el control operativo de la empresa a un comité ejecutivo especial a lo largo de 6 meses. ¿Y adivina quién compone ese comité? Nuestros amigos rusos», concluyó Eduardo, con un destello de ira en los ojos que rápidamente dio paso a una calma calculadora. «¿Y los abogados externos?» «Confirmado también. 2 de ellos recibieron pagos sustanciales de una offshore controlada por Víctor. Estamos rastreando el camino del dinero ahora mismo». Eduardo se presionó las sienes, procesando la traición. Víctor Braganza había sido su mentor, el primero en creer en su proyecto cuando Valdez Tech era solo una idea ambiciosa. El dolor de la deslealtad era casi físico. «¿Qué haremos con la reunión del consejo?», preguntó Carolina. «La mantendremos», respondió Eduardo tras un momento de reflexión, «pero con una pequeña alteración en el orden del día. Prepara una presentación con todo lo que hemos descubierto. Quiero a todos los miembros del consejo presentes, no solo a nuestros conspiradores». «¿Vas a enfrentarlos públicamente?», cuestionó la directora sorprendida. «De la manera más madrileña posible, con elegancia y pruebas irrefutables», confirmó Eduardo, una sonrisa fría dibujándose en sus labios. «Me subestimaron por esto», añadió golpeando ligeramente el bastón. «Vamos a demostrar que mi mente funciona perfectamente». La puerta se abrió de nuevo y Marina anunció la llegada de doña Irina. La anciana de pelo blanco entró apoyada en su propio bastón, mucho más sencillo que el de Eduardo, pero igualmente digna en su postura. Vestía ropa modesta pero impecablemente limpia, y su mirada astuta evaluó rápidamente la sala antes de fijarse en el empresario. «Señor Valdez», saludó en un español cargado de acento, «agradezco el transporte, muy cómodo». Eduardo se levantó,
apoyándose en el bastón, y extendió la mano libre. Doña Irina, es un placer conocerla. Su pupilo ha salvado mi empresa hoy. La anciana sonrió con orgullo maternal a Mateo antes de volverse hacia el empresario. Lukashka tiene buen corazón y oídos atentos. En Rusia decimos, quien sabe escuchar aprende 2 veces. Necesitaremos su ayuda para traducir completamente la grabación, explicó Eduardo. Tenemos partes cruciales, pero queremos entender cada detalle antes de la reunión del consejo. Las horas siguientes transcurrieron en intensa preparación. Doña Irina, sentada cómodamente en un sofá en el despacho de Eduardo, traducía meticulosamente cada fragmento de la conversación grabada, mientras Carolina lo registraba todo. Mateo observaba, alternando entre el orgullo por la habilidad de su mentora y el asombro por la magnitud de la conspiración que había descubierto. A las 15:30, con la reunión del consejo reprogramada para las 16:00, Eduardo hizo una pausa en los preparativos y se acercó a Mateo, que admiraba la vista de la ciudad desde la ventana panorámica. ¿Habías imaginado Madrid desde esta altura antes?, preguntó el empresario, situándose al lado del joven. Nunca, admitió Mateo. Desde donde vivo solo veo los edificios de lejos. Parecen otro mundo. Yo también vengo de abajo, reveló Eduardo. Mi padre era mecánico en Getafe, mi madre costurera. Crecí en un piso apretado, compartiendo habitación con 2 hermanos. Solo llegué aquí porque alguien creyó en mí cuando tenía poco más de tu edad. Mateo se giró, sorprendido. ¿Usted no nació rico? Ni mucho menos, sonrió Eduardo. Conseguí una beca para estudiar programación cuando tenía 17 años, gracias a un profesor que vio potencial en mí. Fue mi primer peldaño. Siempre me prometí a mí mismo que, si tenía éxito, devolvería el favor. La implicación quedó suspendida en el aire entre ellos, pero antes de que pudieran continuar la conversación, Carolina informó que era hora de la reunión. El consejo estaba al completo, esperando en la sala de conferencias. «Venid conmigo», invitó Eduardo, sorprendiendo tanto a Mateo como a doña Irina. «Sois parte fundamental de esta historia ahora». La sala de conferencias de Valdestec ocupaba la mitad de la planta e impresionaba por su combinación de tecnología y elegancia. Una enorme mesa ovalada acomodaba a 12 personas, todas con atuendos formales y expresiones intrigadas al ver a Eduardo entrar acompañado por un adolescente y una anciana. «Señoras y señores del consejo, pido disculpas por el retraso y por los invitados inesperados», comenzó Eduardo tomando su lugar en la cabecera de la mesa. «Pero son esenciales para el asunto que vamos a discutir hoy». En el extremo opuesto, Víctor Braganza, un hombre de unos 60 años, cabello canoso y porte aristocrático, frunció el ceño. «Eduardo, tenemos un orden del día definido y un contrato importante que aprobar», protestó con voz controlada. «Los asuntos personales deberían tratarse en otro momento». «Oh, pero este es un asunto eminentemente profesional, Víctor», respondió Eduardo, manteniendo una sonrisa cordial mientras hacía una señal a Carolina para que iniciara la presentación en la pantalla gigante. «De hecho, se trata del futuro de nuestra empresa». La pantalla se iluminó con la imagen ampliada del contrato, destacando la sección 17. Al lado apareció una traducción de la conversación grabada, con los nombres de los participantes claramente identificados. «Señores y señoras, antes de firmar cualquier documento hoy, me gustaría compartir un descubrimiento interesante hecho por estos invitados míos», continuó Eduardo, señalando a Mateo y doña Irina. «Parece que nuestro contrato de expansión contiene algunas peculiaridades no discutidas abiertamente». El rostro de Víctor palideció visiblemente, mientras que Enrique Morales y Andrés Buarque, los otros 2 conspiradores, intercambiaban miradas nerviosas. «¿De qué estás hablando, Eduardo?», cuestionó Teresa Gómez, una de las consejeras independientes, inclinándose para analizar mejor el documento proyectado. «Estoy hablando de un intento coordinado de tomar el control de Valdestec a través de cláusulas contractuales ocultas», respondió Eduardo, su tono ahora afilado como una cuchilla.
cláusulas insertadas por personas que creían que mi condición física afectaba a mi capacidad mental. Un murmullo de asombro recorrió la sala mientras Carolina avanzaba para mostrar las pruebas, transferencias bancarias, correos electrónicos comprometedores y, finalmente, la transcripción completa de la conversación grabada. «Esto es un absurdo, un montaje», protestó Víctor, levantándose abruptamente. «No puedes creer las palabras de un chaval de la calle y una vieja inmigrante contra miembros respetados de este consejo». El silencio que siguió fue roto por la voz tranquila de doña Irina. «En mi tierra», pronunció ella claramente, mirando fijamente a Víctor. «A los hombres que traicionan se les llama predatelli, traidores. No importa lo caros que sean sus trajes». La declaración, inesperada y directa, provocó un instante de tensión absoluta antes de que Eduardo retomara la palabra. «Señores consejeros, tengo aquí informes de 3 bufetes de abogados independientes que confirman que las cláusulas ocultas en este contrato constituyen un fraude corporativo. También tengo pruebas de pagos irregulares a abogados externos para acelerar la aprobación de este documento sin la debida diligencia». Eduardo se levantó, apoyándose en el bastón, su figura emanando una autoridad inquebrantable. «Propongo, por lo tanto, la destitución inmediata de los consejeros Víctor Braganza, Enrique Morales y Andrés Buarque, por violación del Código de Ética e intento de defraudar a esta empresa. Solicito una votación nominal ahora». Lo que siguió fue una demostración impecable de liderazgo. Con pruebas incontestables y el apoyo de los demás consejeros, conmocionados por la traición, Eduardo consiguió la aprobación unánime para la destitución de los conspiradores. Cuando Víctor, el último en salir, lanzó una mirada de puro odio hacia Mateo, Eduardo se interpuso sutilmente entre ellos, un gesto protector que no pasó desapercibido para el joven. Tras la tumultuosa salida de los exconsejeros, escoltados por la seguridad, Eduardo regresó a la sala donde Mateo y doña Irina esperaban, acompañado por Carolina y algunos consejeros restantes. «Habéis salvado no solo mi empresa, sino el sustento de más de 2000 empleados», declaró el empresario. «Valdés Tech os debe mucho, y yo personalmente también». Volviéndose específicamente hacia Mateo, continuó: «Has demostrado más integridad y valentía que muchos adultos que conozco, y me has recordado la importancia de devolver las oportunidades». El joven vendedor de trufas miró al poderoso empresario, sintiendo que aquel momento cambiaría para siempre el curso de su vida, sin imaginar cuán correcta era esa intuición. El piso en Argüelles era modesto, pero acogedor, con ventanas que permitían la entrada generosa de la luz matutina. Mateo Herrero, ahora con 20 años, se ajustaba la corbata azul marino frente al espejo mientras intentaba controlar el nerviosismo. Su reflejo mostraba a un joven alto, de hombros anchos y mirada confiada, muy diferente del adolescente delgaducho que vendía trufas 5 años antes. «Estás muy elegante, Lukachka», elogió doña Irina, entrando en la habitación con pasos lentos, pero aún firmes para sus 77 años. «Como un verdadero ejecutivo». Mateo sonrió a la anciana. Los años habían sido generosos con doña Irina desde que se mudaron a aquel piso, un regalo de Eduardo Valdés. Su salud había mejorado considerablemente con acceso a tratamientos adecuados, y la comodidad de un hogar seguro había devuelto el brillo a sus ojos claros. «Es solo una presentación de prácticas, abuela», respondió, usando el término cariñoso que había adoptado para la mujer que lo había criado como a un nieto. «Pero gracias. ¿El traje ha sido una exageración?» «Nunca es una exageración mostrar respeto por el trabajo», afirmó ella con convicción, ajustando el nudo de la corbata con manos expertas. «Recuerda lo que siempre digo. La apariencia abre puertas, pero el carácter decide si te quedas», completó Mateo, repitiendo uno de los muchos dichos que la anciana le había enseñado a lo largo de los años. Tras el episodio que salvó a Valdés Tech, la vida de Mateo se había transformado por completo. Eduardo Valdés, fiel a su promesa de devolver oportunidades, les había ofrecido a él y a doña Irina un piso,
y había garantizado que el joven retomara sus estudios en uno de los mejores colegios privados de Madrid. Inicialmente reacio a la idea de dejar las calles, Mateo acabó convencido por la insistencia de doña Irina y la perspectiva de un futuro mejor. Adaptarse no fue fácil. A pesar de ser inteligente, Mateo tuvo que superar años de educación fragmentada, enfrentando el prejuicio velado de compañeros de clase media alta y profesores que dudaban de su capacidad. Fueron noches de estudio intenso, con doña Irina preparando té cargado y animándolo a no rendirse. «La mejor venganza es el éxito», repetía ella, cuando las lágrimas de frustración amenazaban con vencerlo. La dedicación valió la pena. Mateo no solo completó el bachillerato con distinción, sino que consiguió una beca completa para administración de empresas en el IE Business School, una de las universidades más prestigiosas del país. Ahora, en el tercer año de carrera, iniciaba sus prácticas en la propia Valdés Tech, en el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. «Eduardo llamó anoche cuando estabas en la biblioteca», comentó doña Irina, ayudándolo a reunir los documentos para la presentación. «Dijo que no estará en la reunión de Mimones hoy, pero que Carolina lo representará». Mateo asintió intentando disimular su decepción. En los primeros años tras el incidente, Eduardo había mantenido un contacto frecuente, invitándolos a cenas ocasionales y supervisando de cerca el progreso académico del joven. Recientemente, sin embargo, los encuentros se habían vuelto más raros. Según Carolina, el estado de salud del empresario exigía cuidados cada vez más intensivos, limitando sus apariciones públicas. «Está bien, es mejor así, no quiero un trato especial», respondió Mateo, aunque echaba de menos la presencia orientadora de Eduardo. Tras un desayuno rápido, Mateo se despidió de doña Irina y salió hacia la estación de metro. El trayecto hasta la Castellana era largo, pero prefería el transporte público, una elección que sorprendía a sus compañeros de universidad, muchos de los cuales conducían coches de importación para ir a clase. 40 minutos después, Mateo cruzaba el vestíbulo de Valdés Tech con una mezcla de nostalgia y ansiedad. El edificio seguía siendo imponente, pero ahora, en lugar de observarlo como un extraño desde la acera, tenía una tarjeta de identificación que le garantizaba el acceso. El contraste no le pasaba desapercibido. En la planta 30, Carolina Martín lo esperaba. A sus 43 años, ahora ocupaba el cargo de CEO operativa de la empresa, dirigiendo los negocios diarios, mientras Eduardo, aún presidente del consejo, se centraba en directrices estratégicas a largo plazo. «Puntual como siempre», observó ella con una sonrisa, conduciéndolo a la sala de reuniones. «¿Nervioso?» «Un poco», admitió Mateo. «Es la primera vez que presento algo formal al comité de inversiones». «Lo harás bien», le aseguró Carolina. «He leído tu informe preliminar. Es sólido, innovador, y está alineado con nuestros valores. Solo necesitas defender tus conclusiones con la misma convicción con la que entraste en este edificio hace 5 años». La reunión comenzó puntualmente, a las 9, con 6 ejecutivos de alto nivel además de Carolina. Mateo presentó su análisis sobre los programas sociales de Valdés Tech, destacando áreas de mejora y sugiriendo nuevas iniciativas. Sus propuestas eran audaces, incluyendo alianzas con ONG de base comunitaria e inversiones en capacitación tecnológica para jóvenes de bajos ingresos, pero estaban fundamentadas en investigaciones minuciosas y análisis de coste-beneficio. «Impresionante, señor Herrero», comentó Pablo Méndez, director financiero, tras la presentación. «Pero algunas de esas iniciativas representarían costes significativos sin un retorno inmediato medible. ¿Cómo justifica estas inversiones en un escenario económico inestable?» Mateo respiró hondo antes de responder. Era la pregunta que esperaba y temía. «Director Méndez, veo estas inversiones no como costes, sino como semillas. Valdés Tech creció vendiendo software, pero prospera gracias a las personas. Al invertir en comunidades desfavorecidas, no solo estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social, sino que estamos cultivando talentos que de otro modo
permanecerían invisibles. Hizo una pausa calculada, recordando las enseñanzas de comunicación que había recibido en la universidad. Además, nuestras investigaciones indican que los consumidores, especialmente de la generación Z, priorizan marcas con un propósito auténtico. Cada euro invertido en impacto social genera aproximadamente 3 euros en valor de marca y fidelización. Es un caso de negocio tanto como un imperativo ético. La sala quedó en silencio por unos segundos hasta que Carolina intervino. Gracias, Mateo. El comité analizará sus propuestas y le comunicará una decisión la próxima semana. Al salir de la reunión, Mateo se sentía simultáneamente agotado y lleno de energía. Se dirigió a su pequeño puesto de trabajo, donde pretendía revisar algunos informes antes del almuerzo. Fue interrumpido por la llegada de Marcela Prado, una analista junior que ocupaba la mesa de al lado. «¿Qué tal ha ido?», preguntó ella curiosa. «¿Has conseguido convencerlos?». «Es difícil decirlo», respondió Mateo con un suspiro. «Al menos han escuchado. El resto depende de cuánto estén dispuestos a cambiar. Bueno, mientras estabas ahí arriba impresionando a los jefazos, he descubierto algo interesante en los informes de auditoría externa», comentó Marcela bajando la voz y acercándose. «He pensado que podría interesarte, considerando tu proyecto». Intrigado, Mateo examinó los documentos que ella le mostró en su tableta. Eran informes de conformidad ambiental y laboral de proveedores de Valdez Tech, en Asia y América Latina. Cuanto más leía, más fruncía el ceño. «Esto no puede estar bien», murmuró, analizando los datos sobre condiciones de trabajo precarias, violaciones ambientales en fábricas subcontratadas y esquemas fiscales complejos que rozaban la ilegalidad. La empresa tiene políticas estrictas contra este tipo de prácticas. «Políticas sobre el papel», respondió Marcela, con expresión grave. «En la práctica, nuestro departamento de compras prioriza los costes. ¿Y adivina quién supervisa la cadena de suministro global?». «¿Quién?», preguntó Mateo, aunque sospechaba la respuesta. «Rafael Torres, protegido de Eduardo Valdés y una de las personas más influyentes de la empresa. Nadie cuestiona sus métodos porque ofrece resultados». Mateo se reclinó en la silla, absorbiendo el impacto de aquella información. La Valdez Tech, que había salvado hacía 5 años y que lo había salvado a él a su vez, se mostraba ahora muy diferente de la imagen que había construido en su mente. La empresa que públicamente defendía la innovación ética tenía sombras que contradecían sus valores declarados. En los días siguientes, Mateo llevó a cabo su propia investigación discreta, cruzando datos y consultando informes. Cuanto más profundizaba, más preocupante se volvía la situación. No eran solo proveedores específicos, sino un patrón sistemático de subcontratación a empresas con prácticas cuestionables, combinado con estrategias de elusión fiscal agresivas que, aunque técnicamente legales, contradecían el discurso de responsabilidad corporativa. El descubrimiento lo colocaba en un profundo dilema. Confrontar estas cuestiones significaría desafiar no solo la estructura de poder de la empresa, sino al propio Eduardo, el hombre que había transformado su vida y en quien depositaba una enorme admiración y gratitud. Tras una semana de angustia, Mateo compartió sus hallazgos con doña Irina durante la cena. «¿Qué debo hacer, abuela?», preguntó, removiendo distraídamente la comida. «Si hablo, puedo perder todo lo que hemos conseguido. Si me callo, traiciono mis principios». La anciana lo observó largamente, sus penetrantes ojos azules evaluando el conflicto en el rostro de su nieto postizo. «¿Recuerdas lo que te enseñé sobre escuchar?», cuestionó finalmente. Mateo asintió. «Que oídos atentos ven mejor que ojos distraídos». «Exacto», confirmó ella. «Ahora has escuchado la verdad. Ignorarla sería como quedarse ciego voluntariamente». «Pero le debo lealtad a Eduardo», argumentó Mateo. «Él nos ha dado todo esto». «No», corrigió doña Irina con firmeza. «Él reconoció tu valor y te devolvió una buena acción. Eso no es comprar tu silencio, es una oportunidad. La verdadera lealtad no es estar siempre de acuerdo, sino ayudar a alguien a ser su mejor versión».
A primera hora de la mañana siguiente, Mateo envió un correo electrónico solicitando una reunión privada con Eduardo Valdés. La respuesta llegó sorprendentemente rápido. El encuentro sería esa misma tarde. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, Mateo organizó sus hallazgos en una presentación objetiva. La decisión estaba tomada. Se enfrentaría a su mentor con la verdad, aunque eso le costara su futuro en Valdés Tech. La mansión de Eduardo Valdés, situada en lo alto de La Moraleja, era una construcción imponente que combinaba líneas contemporáneas con elementos de la arquitectura tradicional española. Mateo, que nunca había estado allí antes, observó el jardín meticulosamente cuidado mientras esperaba en la sala de estar. El chofer enviado por Eduardo lo había dejado en la entrada principal hacía 10 minutos, y desde entonces un ama de llaves lo había conducido al interior, ofreciéndole agua o café, ambos rechazados por su estómago nervioso. La sala, amplia e iluminada por ventanales que se abrían a una vista privilegiada de Madrid, estaba decorada con arte contemporáneo español y muebles de diseño. Sobre la chimenea, Mateo notó una fotografía que lo sorprendió. Él mismo, junto a Eduardo y doña Irina, durante su graduación del bachillerato 3 años atrás. No imaginaba que el empresario mantuviera aquel recuerdo tan visiblemente expuesto. Aquel fue un día memorable, pronunció una voz a sus espaldas. Mateo se giró y encontró a Eduardo Valdés sentado en una silla de ruedas motorizada en la entrada de la sala. La progresión de la esclerosis múltiple era evidente. El empresario, ahora con 52 años, parecía físicamente más frágil, con el cuerpo más delgado y los movimientos visiblemente limitados. Sin embargo, sus ojos mantenían la misma intensidad penetrante, y su postura, incluso sentado, irradiaba autoridad. «Eduardo», saludó Mateo avanzando para un apretón de manos, «gracias por recibirme en su casa». «El bastón ya no es suficiente», explicó Eduardo, notando la mirada de Mateo hacia la silla. «Adaptaciones necesarias, pero la mente sigue tan afilada como siempre, no te preocupes». Condujo la silla hasta una zona de estar más íntima, indicándole a Mateo que se sentara en el sofá frente a él. «Carolina me ha contado sobre tu presentación. Ideas impresionantes. Sabía que harías buen uso de las oportunidades». Mateo tragó saliva. La mención a las oportunidades ofrecidas por Eduardo hacía aún más difícil lo que estaba a punto de hacer. «Gracias», respondió abriendo su portátil, «pero no he venido a hablar de eso». El empresario enarcó una ceja, intrigado, por el tono serio. «Directo al grano, entonces. ¿Qué has descubierto, Mateo?» La pregunta tomó al joven por sorpresa. «¿Cómo sabe que he descubierto algo?» Eduardo sonrió, un gesto que mezclaba ironía y genuina diversión. «Conozco esa mirada. Es la misma que tenías hace 5 años cuando entraste en mi despacho para alertarme sobre una conspiración. Es la mirada de alguien que carga con un peso importante». Con un suspiro, Mateo comenzó su presentación. De manera metódica, expuso las violaciones laborales en las fábricas subcontratadas en Malasia y México, las infracciones ambientales documentadas pero ignoradas, los esquemas de elusión fiscal que desviaban recursos que deberían beneficiar a las comunidades españolas, y la cadena de decisiones que vinculaba estas prácticas a ejecutivos de alto nivel de Valdés Tech, incluido Rafael Torres. Durante 20 minutos habló sin interrupciones, presentando pruebas, gráficos y testimonios recopilados en su investigación. Eduardo escuchaba en silencio, con el rostro impasible, tomando ocasionalmente notas en una tableta. «Sé que Rafael es importante para la empresa», concluyó Mateo. «Y entiendo que los negocios globales exigen compromisos complejos, pero estas prácticas contradicen directamente los valores que Valdés Tech defiende públicamente, los mismos valores que me inspiraron». Eduardo lo observó durante largos segundos. Tras el final de la presentación, su mirada indescifrable. «¿Sabes por qué elegí a Rafael para supervisar nuestra cadena global?», preguntó finalmente. «Imagino que por su eficiencia», respondió Mateo. «Por su obediencia», corrigió Eduardo. «Rafael nunca cuestiona las órdenes, las ejecuta a la perfección
independientemente de las implicaciones éticas. Es una cualidad valiosa en el mundo corporativo. Hizo una pausa, maniobrando la silla para acercarse a la ventana. Cuando construí Valdez Tech, el mundo era diferente. La competencia global menos feroz, los consumidores menos conscientes, los inversores menos exigentes con los resultados trimestrales. Las reglas han cambiado, Mateo. Para sobrevivir, nos hemos adaptado. Mateo sintió una opresión en el pecho. No era solo decepción, era una profunda sensación de traición, no solo a los valores corporativos, sino a todo lo que creía haber aprendido de Eduardo. ¿Entonces las historias sobre su integridad inquebrantable son solo marketing?, cuestionó, incapaz de contener el tono acusatorio. Eduardo giró la silla, encarándolo directamente. No simplifiques décadas de decisiones empresariales con juicios moralistas, Mateo. El mundo no es blanco y negro. He construido una empresa que emplea a miles de españoles, que desarrolla tecnología nacional en un país que importa innovación. Eso tiene valor. ¿A costa de la explotación de trabajadores asiáticos?, rebatió Mateo. ¿De la degradación ambiental? ¿De comunidades españolas que pierden ingresos fiscales? A costa de lo necesario, respondió Eduardo, endureciendo el tono. ¿Crees que nuestras competidoras americanas y chinas juegan limpio? La pureza ética es un lujo que las empresas globales no pueden permitirse por completo. Mateo cerró el portátil, sintiendo una mezcla de rabia y desilusión. No fue eso lo que me enseñó. Cuando me acogió dijo que las oportunidades deben devolverse, que la integridad vale más que el beneficio. «Y lo creo», exclamó Eduardo, golpeando ligeramente el reposabrazos de la silla. «Pero hay matices, compromisos necesarios». «Compromisos o conveniencias», insistió Mateo. «Hace 5 años usted se enfrentó a traidores dispuestos a cualquier cosa por el beneficio. Hoy, la diferencia entre sus prácticas y las de ellos parece una cuestión de grado, no de naturaleza». El comentario golpeó a Eduardo como un golpe físico. Su rostro se contrajo momentáneamente antes de recuperar el control. «No tienes idea de las presiones que he enfrentado, de los sacrificios que he hecho», respondió, su voz más baja ahora. «No tienes idea de lo que significa cargar con el peso de miles de empleos, de responsabilidades que van más allá de idealismos juveniles». Mateo se dio cuenta de que la conversación entraba en un terreno peligroso, tanto profesional como emocionalmente. Eduardo no era solo su mentor, sino alguien a quien admiraba profundamente, casi una figura paterna. «No he venido a acusar», aclaró moderando el tono. «He venido porque creo que Valdez Tech puede ser mejor, que puede alinear prácticas y valores sin comprometer su competitividad». «¿Y cómo sugieres que hagamos eso, joven idealista?», cuestionó Eduardo, con una pizca de sarcasmo que apenas disimulaba la herida. «Creando una división de innovación ética», propuso Mateo, que había pensado cuidadosamente en la solución. «Un departamento con autoridad para auditar prácticas internas y desarrollar alternativas sostenibles para cada aspecto problemático que hemos identificado». Eduardo soltó una risa breve, pero no totalmente desprovista de admiración. «¿Y quién lideraría esa división? ¿Tú, imagino?» «Alguien con visión y autoridad moral», respondió Mateo, sosteniendo la mirada de su mentor. «Alguien que comprenda tanto los negocios como la ética. Podría ser yo, sí, pero necesitaría autonomía real y recursos adecuados». El empresario lo observó durante largos segundos, una expresión compleja en su rostro. Parte orgullo, parte irritación, parte algo que Mateo no podía descifrar. «¿Sábeslo? ¿Qué veo cuando te miro, Mateo?», preguntó finalmente. «Veo el fantasma de lo que yo era a los 20 años, antes de los compromisos, de las concesiones, de las adaptaciones necesarias. Es perturbador y, al mismo tiempo, revitalizante». Movió la silla hacia una mesa auxiliar, de donde cogió un portarretratos. Era una foto antigua que mostraba a un joven Eduardo junto a un señor de pelo canoso. Este era Antonio Guimarães, el hombre que creyó en mí y financió mi primer proyecto. Tenía valores inquebrantables, principios rígidos,
Discutimos ferozmente cuando empecé a adaptar nuestras prácticas para crecer más rápidamente. Hizo una pausa significativa. Lo aparté de la empresa que él ayudó a crear. Años después, cuando me diagnosticaron mi enfermedad, fue el primero en ofrecer su apoyo, sin resentimientos. Devolvió el portarretratos a su lugar, algo parecido al arrepentimiento cruzando su mirada. Mi enfermedad me ha traído claridad en muchos aspectos, Mateo. Cuando el cuerpo falla, empiezas a cuestionar qué legado dejarás. No quiero que mi epitafio mencione solo beneficios récord y adquisiciones estratégicas. Mateo permaneció en silencio, sintiendo que algo importante estaba sucediendo en aquella sala, un cambio sutil, pero significativo. Tu propuesta tiene mérito, admitió Eduardo finalmente, pero tengo condiciones. ¿Cuáles?, preguntó Mateo cauteloso. Primero, una implementación gradual. No podemos revolucionar nuestras prácticas globales de la noche a la mañana sin consecuencias catastróficas. Segundo, una auditoría externa independiente. No confío solo en nuestros sistemas internos para validar los cambios. Tercero, hizo una pausa dramática. Necesitas completar tu educación formal. Sin un MBA de primer nivel, no tendrás credibilidad para liderar una división de este calibre. Eso llevaría años, protestó Mateo. Precisamente, confirmó Eduardo. Tiempo para que madures tu visión y para que implementemos cambios sostenibles, no solo gestos simbólicos. Mientras tanto, puedes trabajar con Carolina desarrollando proyectos piloto a escala controlada. Mateo consideró la propuesta. No era la revolución inmediata que imaginaba, pero representaba un compromiso genuino con cambios estructurales, algo que no esperaba conseguir tan fácilmente. ¿Y Rafael Torres?, cuestionó. Será reubicado gradualmente, sin humillaciones públicas, sin escándalos, una transición profesional digna para alguien que, a pesar de todo, ha servido fielmente a la empresa durante décadas. El joven asintió, comprendiendo la necesidad de pragmatismo incluso en las revoluciones éticas. ¿Tenemos un acuerdo entonces?, preguntó Eduardo extendiendo la mano. Lo tenemos, confirmó Mateo, aceptando el apretón. Pero necesito una garantía más. ¿Cuál sería? Transparencia total. Quiero acceso a todos los datos relevantes, sin excepciones. Y autoridad para implementar cambios de emergencia cuando identifiquemos violaciones críticas. Eduardo sonrió, un brillo renovado en sus ojos. Negocias como un veterano, Mateo Herrero. Hecho. Cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, proyectando tonos anaranjados por la ventana panorámica, los dos hombres, separados por generaciones y experiencias, unidos por una historia improbable, finalizaron los contornos de una nueva era para Valdés Tech. Antes de despedirse, Eduardo hizo un último comentario que se quedaría con Mateo durante mucho tiempo. Quiero que sepas que, incluso cuando no estoy de acuerdo contigo, siento orgullo del hombre en el que te has convertido. Quizás incluso más por no estar de acuerdo. Significa que piensas por ti mismo, no que simplemente reproduces lo que te enseñé. Eso vale más que cualquier obediencia ciega. De camino a casa, observando la ciudad iluminada por el atardecer, Mateo reflexionaba sobre cómo aquel difícil enfrentamiento había, paradójicamente, fortalecido su conexión con Eduardo. No como un ídolo intocable, sino como un ser humano complejo, capaz tanto de grandeza como de fallos. Lo más importante, la semilla del cambio estaba plantada. Ahora necesitaría cultivarla con determinación, paciencia y sabiduría. El otoño madrileño pintaba los árboles de la Gran Vía con tonos dorados y anaranjados. Mateo, ahora con 27 años, se ajustó el nudo de la corbata mientras observaba por la ventana de su despacho en la planta 30 de la nueva sede de Valdés Tech. Habían pasado 7 años desde su enfrentamiento con Eduardo, y el mundo, tanto el suyo particular como el corporativo, se había transformado profundamente en ese periodo. La División de Innovación Ética, inicialmente un experimento arriesgado dentro del gigante tecnológico, se había convertido en un referente nacional e internacional en prácticas empresariales responsables. Bajo su liderazgo, tras completar un MBA en el IE Business School,
La división había revolucionado la cadena de proveedores de la empresa, implementado políticas ambientales rigurosas y desarrollado estrategias fiscales que equilibraban la competitividad y la responsabilidad social. El camino no había sido fácil. En los primeros años se enfrentó a una resistencia férrea de ejecutivos tradicionales, sabotajes velados e intentos de reducir su presupuesto. Rafael Torres, en particular, se había convertido en un adversario persistente, usando su influencia para desacreditar iniciativas que consideraba idealismo impracticable. La relación con Eduardo también había pasado por altibajos, con desacuerdos acalorados sobre el ritmo de los cambios y los títulos en compromisos aceptables. Sin embargo, los resultados silenciaron gradualmente las críticas. Las mejoras en las condiciones de trabajo de las fábricas subcontratadas redujeron la rotación y aumentaron la calidad. Las prácticas ambientales sostenibles atrajeron a consumidores conscientes e inversores ESG. La transparencia fiscal mejoró la reputación de la empresa y abrió mercados anteriormente resistentes. Valdez Tech no solo había sobrevivido a la revolución ética, sino que había prosperado convirtiéndose en un ejemplo estudiado en escuelas de negocios globales. Un toque en la puerta interrumpió sus reflexiones. Renata Alves, su asistente, entró con una carpeta de documentos. Han llegado los últimos contratos para el instituto, Mateo. Necesitan tu firma antes de la ceremonia. Mateo sonrió, sentándose en la mesa para revisar los documentos. El Instituto Valdés Herrero representaba la culminación de un sueño que había comenzado años antes, durante una visita a las calles donde había vendido trufas. Aquel día, al reencontrarse con niños y adolescentes que se enfrentaban a las mismas dificultades que él había superado, se sintió obligado a crear algo más significativo que los programas corporativos tradicionales. La idea nació como un proyecto piloto, un centro educativo en Vallecas que ofrecía clases de programación y emprendimiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El éxito fue inmediato, no solo por las habilidades técnicas desarrolladas, sino por el ambiente de pertenencia y posibilidades que creaba. Cuando presentó la propuesta para expandir el proyecto a una fundación autónoma, Eduardo no solo la aprobó, sino que insistió en que llevara ambos apellidos, Valdés Herrero. Una asociación que comenzó con un chico escuchando una conspiración debe ser reconocida en la historia, justificó. Hoy, tras meses de planificación, el instituto sería oficialmente inaugurado en un amplio complejo en Usera, cerca de donde Mateo había crecido. Con capacidad para atender a 500 jóvenes anualmente, ofrecería formación tecnológica avanzada, mentorías profesionales e incubación de startups sociales. ¿Nervioso por el discurso?, preguntó Renata, mientras él firmaba los documentos. Un poco, admitió Mateo. Es diferente a las presentaciones corporativas, más personal. Lo harás bien, le aseguró ella. Nadie podría contar esta historia mejor. Tras finalizar los últimos detalles, Mateo se dirigió al aparcamiento, donde un chofer lo esperaba. Aunque tenía medios para adquirir coches de lujo, mantenía hábitos relativamente modestos, prefiriendo invertir en proyectos sociales y en la comodidad de doña Irina, que a sus 84 años continuaba lúcida y activa, aunque con movilidad limitada. Durante el trayecto, revisó los mensajes en 1900 en su móvil, entre ellos uno de Carolina Martín, ahora presidenta global de Valdez Tech, tras la jubilación de Eduardo 3 años antes. Estamos orgullosos de lo que has construido, Mateo. Toda la directiva estará presente hoy. El mensaje que realmente lo emocionó, sin embargo, vino del propio Eduardo. ¿Preparado para otro paso revolucionario, mi joven amigo? Estaré en primera fila para presenciar lo que comenzó con un acto de valentía en las calles de Madrid. Tu viaje me recuerda a diario que nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia. Al llegar al complejo del instituto, Mateo fue recibido por una agitación organizada. Periodistas, autoridades, ejecutivos y principalmente los primeros estudiantes seleccionados y sus familias esperaban el inicio de la ceremonia. En el centro del patio principal, una estructura futurista
Albergaba laboratorios de tecnología, aulas, espacios de convivencia y un centro de innovación social. Entre bastidores, Mateo encontró a Eduardo, ahora con 59 años. La esclerosis múltiple había progresado significativamente, confinándolo permanentemente a la silla de ruedas y limitando parcialmente los movimientos de sus brazos. Sin embargo, su mente permanecía tan afilada como siempre, y su mirada mantenía la intensidad característica. «Ha llegado el gran día», comentó el empresario, una sonrisa genuina iluminando su rostro envejecido prematuramente por la enfermedad. «¿Cómo te sientes?» «Agradecido», respondió Mateo simplemente, estrechando la mano de su mentor. «Por todo». Las tensiones que ocasionalmente marcaron su relación a lo largo de los años habían dado paso a un profundo respeto mutuo. Eduardo había reconocido que Mateo no era solo su protegido, sino un líder con visión propia y valores inquebrantables. Mateo, por su parte, había comprendido que las contradicciones de Eduardo no disminuían su grandeza, solo revelaban su humanidad. «¿Ha llegado doña Irina?», preguntó Eduardo. «Acaba de llegar. El equipo la está ayudando con la silla de ruedas. Ha insistido en usar su mejor vestido a pesar del calor». «Típico de ella», sonrió Eduardo. «Algunas cosas nunca cambian». La ceremonia comenzó puntualmente. Tras unas breves palabras de las autoridades presentes, Mateo fue llamado al escenario. De pie frente al micrófono, contempló a la diversa audiencia, ejecutivos con trajes formales, familias sencillas de la periferia, periodistas atentos y, en primera fila, Eduardo y doña Irina, uno al lado del otro, ambos en sillas de ruedas, ambos con miradas de orgullo indisimulado. «Hace 12 años yo estaba en las calles de Madrid vendiendo trufas de chocolate», comenzó, su voz firme resonando en el ambiente. Invisible para la mayoría de las personas que pasaban apresuradas, un chico al que la sociedad había decidido no ver. Hizo una pausa, dejando que la imagen contrastara con el hombre seguro de sí mismo que ahora se presentaba. Una noche lluviosa, ese mismo chico invisible escuchó algo que nadie más oyó, una conspiración en un idioma extranjero que amenazaba a una de las mayores empresas del país. Ese momento cambió mi vida, pero no solo porque me dio oportunidades que jamás soñé tener. Su mirada se encontró con la de Eduardo, que asintió, levemente. Cambió porque me enseñó algo que llevo conmigo hasta hoy, que escuchar es una forma de ver más allá de las apariencias, que la verdad merece ser defendida, incluso cuando cuesta algo, y que todos, independientemente de dónde vengan, tienen algo valioso que ofrecer al mundo. Señaló el complejo a su alrededor. El Instituto Valdés Herrero nace de este principio. No es solo un centro educativo, es una invitación a ver potencial donde otros solo ven problemas, a escuchar voces que generalmente son silenciadas, a creer que el próximo gran innovador podría estar hoy vendiendo caramelos en un semáforo o repartiendo con aplicaciones en bicicleta. A lo largo de 20 minutos, Mateo detalló la filosofía y los programas del instituto, enfatizando cómo la tecnología y la educación podían ser herramientas de transformación social cuando eran accesibles para todos. Concluyó volviendo a la historia personal que había inspirado el proyecto. Aquel niño de las trufas está en cada joven que entrará por estas puertas. La única diferencia es que él tuvo la suerte de ser escuchado en un momento crucial. Este instituto existe para crear esa misma suerte sistemáticamente para cientos de jóvenes cada año. El discurso fue recibido con un cálido aplauso. La ceremonia prosiguió con el tradicional corte de cinta, realizado simbólicamente por 3 personas: Mateo, Eduardo y una adolescente de 15 años, la primera clasificada en el proceso de selección, residente de una comunidad en Villaverde. Horas más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Mateo se encontraba en la sala de innovación del instituto, donde decenas de ordenadores nuevos esperaban a los primeros estudiantes que iniciarían las clases la semana siguiente. Eduardo entró, maniobrando hábilmente la silla motorizada.
Impresionante lo que has construido aquí, comentó, observando el espacio. Mucho más allá de lo que imaginé cuando discutimos el concepto por primera vez. Tuve buenos maestros, respondió Mateo, sentándose en una de las sillas para estar a la misma altura que su mentor. Y aprendí tanto de los errores como de los aciertos. Eduardo sonrió, contemplativo. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de tu trayectoria, Mateo? No es el éxito profesional, ni siquiera este instituto. Es que nunca has perdido tu esencia. El chico que tuvo el valor de abordar a un empresario poderoso con una historia improbable sigue ahí, solo que ahora con herramientas para hacer cambios aún mayores. Hizo una pausa, ajustándose en la silla antes de continuar. El Consejo está considerando mi sugerencia para que asumas la presidencia de Valdés Tech en los próximos años. Mateo abrió los ojos, sorprendido. Pensé que Carolina iba a permanecer en el cargo durante mucho tiempo. Está planeando su transición, quiere centrarse en la expansión internacional y necesita a alguien de confianza para liderar las operaciones en España, alguien con visión de futuro y principios sólidos. La propuesta era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Liderar la empresa que había cambiado su vida representaría el cierre de un círculo extraordinario, del niño invisible al CEO. Sin embargo, Mateo sabía que el camino aún exigiría muchos desafíos. «Necesito pensarlo», respondió honestamente. «Tengo compromisos con el instituto, con los proyectos de la división de ética. Y es exactamente por eso que eres el candidato ideal», interrumpió Eduardo. «La Valdés Tech del futuro necesita a alguien que vea más allá del próximo trimestre fiscal, alguien que comprenda que la tecnología, sin un propósito humanitario, es solo código vacío». Antes de que Mateo pudiera responder, doña Irina apareció en la puerta, acompañada por una enfermera. «Aquí estáis», comentó la anciana, su español aún cargado de acento después de minonese todos esos años. Siempre en reuniones, incluso en día de fiesta. Mateo sonrió a su mentora y abuela de corazón. «Solo estábamos contemplando cómo empezó todo y a dónde puede llegar», explicó. «Empezó con oídos atentos», recordó doña Irina, con su sabiduría característica. «Y llegará a donde el corazón mande». Eduardo asintió respetuoso. «Sabias palabras, doña Irina», como siempre. Los tres permanecieron en silencio por unos instantes, unidos por una historia improbable que había entrelazado sus destinos. A través de las amplias ventanas, el atardecer madrileño proyectaba luces doradas sobre Usera, ya no un lugar que dejar atrás, sino el escenario de una revolución silenciosa que comenzaba en ese espacio. A la semana siguiente, cuando los primeros estudiantes llegaron al instituto, Mateo se aseguró de estar presente para recibirlos personalmente. Entre ellos, notó a un chico delgado, de mirada despierta y ropa sencilla, que observaba todo con admiración contenida. Algo en él le recordaba al propio Mateo de años atrás. «¿Cómo te llamas?», preguntó, acercándose. «Mateo, señor», respondió el joven, visiblemente nervioso. «Bienvenido al instituto, Mateo. ¿Qué es lo que más esperas aprender aquí?». El chico dudó solo un segundo antes de responder con determinación. «Quiero aprender a crear algo que nadie cree que sea posible viniendo de alguien como yo». Mateo sonrió, reconociendo en aquellas palabras el eco de sus propios sueños. «Entonces has venido al lugar correcto», le aseguró, poniendo la mano en el hombro del adolescente. «Porque la mayor lección que he aprendido en mi viaje es que no existen sueños pequeños o demasiado grandes, solo existen sueños que esperan la oportunidad de realizarse». Mientras caminaba entre los jóvenes estudiantes aquella mañana, Mateo reflexionaba sobre cómo todo había comenzado con un simple acto de escuchar, algo que Eduardo una vez llamó ver con los oídos. Aquel momento, aparentemente insignificante en las lluviosas calles de Madrid, había desencadenado una secuencia de eventos que no solo había transformado su vida, sino que ahora se expandía para influir en cientos de otras trayectorias. El niño invisible que vendía trufas se había convertido en un hombre cuya visión impactaba el futuro de una nación.
y cada nuevo estudiante que pasaba por las puertas del instituto representaba la continuidad de ese legado, una promesa de que nadie más necesitaría ser invisible para tener valor en la sociedad española, que ayudaban a construir trufa de chocolate a la vez. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Mateo y Eduardo haya tocado vuestros corazones y os haya mostrado cómo pequeños actos de valentía pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Para más historias inspiradoras como esta, tenemos una lista de reproducción especial, Transformaciones Españolas, a la que podéis acceder haciendo clic aquí al lado. Si esta narrativa ha despertado algo en vosotros, no dejéis de suscribiros al canal, activar las notificaciones y dejar vuestro like para que podamos seguir compartiendo estas historias de superación y esperanza. Y contadnos en los comentarios, ¿qué momento de la historia de Mateo os ha conmovido más? Estamos ansiosos por leer vuestras impresiones y continuar esta conversación. Hasta la próxima historia.